equidad, diversidad y empoderamiento. Esto es Contra Patriarcado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a las personas que continúan viendo el contenido de Contraportada, en especial de Contrapatriarcado. El día de hoy, el colectivo de maestras Leonardo Posada se une a la conmemoración del Mes de la Mujer en nuestra sección Contrapatriarcado. La columnista Franci Franco y Rocío Quintero, desde la voz educadora de dos maestras, reafirman el feminismo de izquierda como un camino político emancipador en construcción. A pesar de haber sido construidas bajo el patriarcado, toman distancia de estas formas de poder que reproducen la violencia y el sometimiento y que reclaman espacios de poder real y no en roles secundarios como se ha querido interpretar a la mujer. Desde la estructura interna del movimiento político se resaltan ideas y aportes de grandes teóricas como Rosa Luxemburgo, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai y otras mujeres del anonimato que han hecho enormes aportes de la agenda revolucionaria de forma y de fondo, aunque muchas han sido voces marginados y que hoy más que nunca cobran relevancia al preguntarnos por los retos y desafíos de la mujer. Buenas noches, compañeras y compañeros. Bienvenidos a este espacio de reflexión y lucha en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Un día que no es para celebrar, sino para conmemorar y reivindicar la historia de aquellas mujeres que han sido invisibilizadas, perseguidas y muchas veces sacrificadas en nombre de una transformación social que ha postergado nuestra agenda como mujeres trabajadoras, campesinas, indígenas, negras y luchadoras populares. Soy Rocío Quintero y como muchas de ustedes, hago parte de ese proceso de construcción política desde la izquierda y el feminismo. Hoy nos convoca un tema urgente y es cómo seguir construyendo una izquierda verdaderamente feminista y transformadora, porque la realidad es que dentro de nuestras propias filas seguimos enfrentando resistencias, seguimos siendo marginadas en la toma de decisiones y seguimos viendo cómo nuestras luchas son relegadas a temas secundarios frente a otras luchas. Para abordar esta discusión, tengo el honor de compartir este espacio con Franci Franco, una compañera comprometida con la justicia social y la participación política de las mujeres. Franci, bienvenida y pues preséntate a la audiencia, por favor. Ok, bueno, buenas noches a todos, a todas, a quienes nos acompañan. Nos hemos dado con Rocío la oportunidad de hacer esta noche una conversación en la que queremos abordar, digamos, un poco de esos tránsitos que hemos tenido las mujeres en las luchas políticas, en las filas de la izquierda, en las filas de las sociedades que han buscado transformaciones. Entonces, esperamos que sea un espacio para retomar la memoria de estas mujeres luchadoras, también de nosotras mismas, ¿no? Que hemos caminado diferentes momentos con impactos diferenciados, porque finalmente la apuesta feminista, la apuesta de las mujeres tiene que ver con vindicar esas voces invisibilizadas, silenciadas y que están por allí en los anaqueles a veces, las que no salen con nosotras ni en las pantallas ni en los micrófonos, pero que todos los días hacen luchas emancipatorias, ¿no? Entonces, pues queremos que sea un espacio en el que podamos conversar, compartir análisis, experiencia, memoria, y pues esperamos que también quienes nos acompañan en esta transmisión pues puedan compartirnos sus opiniones, sus consideraciones, sus interrogantes. Entonces, pues nada, de mí solamente decir que, como decía Rocío, pues soy una feminista en construcción, soy socióloga de formación y me desempeño como docente. Y pues pienso que en cualquiera de esos roles, ejercicios, podemos contribuir a las transformaciones sociales que las mujeres siempre hemos soñado, deseado y planteado, ¿no? Entonces también sería chévere conocer un poquito de Rocío. ¿Nos cuentas, Rocío? Bueno, también una feminista en construcción. Creo que nos estamos siempre
cuestionando acerca del papel que tenemos nosotras en la sociedad, y además de cuestionarlo, pues nos encontramos con muchas violencias en ese camino, ¿no? Soy docente también de matemáticas, militante, y sobre todo soy mujer, y en ese papel creo que hay que desempeñar una lucha revolucionaria. Creo que esa sería la mejor descripción. Bueno, Franci, empecemos este diálogo con una pregunta clave, y voy a hacer el contexto. Históricamente, el movimiento obrero subordinó un poco la lucha de las mujeres por la lucha de clases, desde la Segunda Internacional, pasando por partidos comunistas del siglo XX y movimientos insurgentes en América Latina, se ha puesto el dedo en centrar los esfuerzos en derrotar el capitalismo, y luego, como que hablamos del patriarcado, eso lo hacemos luego, pero en realidad el patriarcado ha sido funcional para el capitalismo desde su origen, y no es posible que se haga una revolución real sin la liberación de las mujeres. De hecho, Alexandra Kollontai lo plantea: si la revolución no cambia la vida de las mujeres, si no transforma la estructura familiar, si no socializa el trabajo doméstico, entonces no es una revolución verdadera. Y en Colombia vemos que este debate está vigente. Mientras hay avances en la participación de las mujeres en la política institucional, todavía enfrentamos una fuerte resistencia por ganarnos estos espacios. ¿Cómo ves este panorama en la actualidad? ¿Qué desafíos crees que enfrentamos como movimiento feminista dentro de la izquierda? Pues mira, Rocío, yo pienso que tú en la introducción has dado parte de las claves de lo que ha significado la experiencia de las mujeres en los proyectos de izquierda, ¿cierto? Ahora, yo creo que hay que partir por el hecho de reconocer que finalmente, digamos, la estructura del poder ha estado anclada a precisamente la forma en que el patriarcado interpreta las sociedades, el mundo, el poder mismo, y pues el poder ha sido parte de lo que la izquierda ha estado en disputa, ¿no? Ha tenido en disputa. Por tanto, el código de relacionamiento con el mismo es un código patriarcal, ¿cierto? Y es un código patriarcal que ha contribuido a desdibujar el mismo trabajo de los proyectos de izquierda, de las organizaciones de izquierda, y la perspectiva emancipadora de los proyectos de izquierda. Porque efectivamente lo que hace el patriarcado es institucionalizar unas formas de entender el mundo, y en esa institucionalización, pues evidentemente las mujeres nunca hemos estado contempladas, ¿no? Ahora, la pregunta que nosotras nos hacemos es si queremos ser parte de eso, o como ha pasado, digamos, en los feminismos, en los proyectos de búsqueda, de incorporación de las mujeres, de reconocimiento, o si efectivamente pensamos que transformando las estructuras internas de las organizaciones políticas podríamos lograr, ¿cierto?, que en el proyecto emancipador haya el reconocimiento de los aportes de las mujeres, de las contribuciones de las mujeres, y de una lógica que efectivamente está de alguna manera distanciada del patriarcado, aunque nosotras seamos construidas dentro del patriarcado también, ¿cierto? Y por eso lo reproducimos. Sin embargo, pues la izquierda históricamente, digamos que ha tenido una relación muy conflictiva, porque finalmente las organizaciones han sido patriarcales, sus estructuras, su forma de dirigir, hasta su horizonte político, ¿no? Eso, decirlo, señalarlo, afirmarlo, pues ha tenido un costo político profundo para las mujeres. Tú mencionas a una de las teóricas feministas de la izquierda más importante. Creo que si en las escuelas
de las organizaciones de izquierda, Alexandra Kollontai, hiciera parte del corpus teórico central cada vez que se forman organizaciones revolucionarias, pues tal vez nuestro acercamiento a las luchas feministas desde la izquierda sería otro, ¿cierto? Pero desafortunadamente tenemos una tradición en donde ella es marginal, así como ha sido marginal una teórica como Rosa Luxemburgo, que con esos dos planteamientos, o con la misma Clara Zetkin, ¿cierto? Con esos planteamientos tendrías toda una agenda feminista absolutamente revolucionaria a fondo, o sea, en la que prácticamente esos procesos que llevaron a ciertos sectores de la izquierda a ubicarse, en algún momento se llamó la socialdemocracia y que todavía obviamente tiene expresiones, vigencia, pues hubieran tenido unos desarrollos históricos diferentes, ¿cierto? Al menos es una intuición, porque evidentemente la historia es la que ha transcurrido y no la que desearíamos que fuera, ¿cierto que sí? Entonces, hoy cuando revisamos nuestro lugar en las organizaciones de izquierda, en los proyectos revolucionarios, pues nos seguimos encontrando con unos muros completos, porque no ha sido posible discutir o resituar cómo entendemos el poder, ¿cierto? Y como no es un problema de deseo, sino de realidad material concreta, pues las mujeres también, igual que como lo han hecho ciertos sectores de la izquierda, hemos también aprendido a ser pragmáticas, ¿cierto? A tratar de administrar la crisis, y pues tenemos sectores políticos en la izquierda que han estado administrando la crisis, ¿cierto? Que no han dispuesto los ejercicios que realizan en clave revolucionaria. Y creo que lo que más nos interpela en la historia de las mujeres dentro de las organizaciones políticas de izquierda es que terminamos marginadas cuando terminamos de alguna manera siendo leídas como radicales, ¿cierto? Como es un poco chistoso y contradictorio que en un proyecto revolucionario planteamientos disruptivos terminen siendo leídos como indeseables, ¿no? Pero pues la historia está llena de eso. Pues es mi intuición, no sé tú cómo lo ves. Y es que fíjate que a nivel electoral el feminismo ganó tantos discursos, tanto en los progresistas, en los de izquierda, en los de derecha, pero en condiciones reales seguimos sin una transformación estructural. Las mujeres seguimos en el desempleo, la informalidad laboral, la pobreza extremas, somos las primeras en perder el trabajo porque somos madres o porque somos cuidadoras, y estos temas tienen que ser el centro de la agenda política, ¿no? Sin embargo, si revisamos la historia de la izquierda en Colombia, encontramos, Franci, que las mujeres no solo han estado presentes, sino que han sido fundamentales en el proceso revolucionario. Desde María Cano, que desafía la oligarquía en los años 20, hasta las mujeres de la Unión Patriótica, que también fueron víctimas de violencia, las guerrilleras de las insurgencias, las sindicalistas que enfrentaron violencia estatal, defensores de derechos humanos que han sido perseguidas y asesinadas. Y la pregunta sería, ¿por qué seguimos sin ocupar un centro de la memoria de la izquierda? Sabemos que la historia también está escrita por hombres, ¿no? Y nos han relegado un poco en ese contar la historia. Pero los procesos revolucionarios también han prevalecido en ese discurso y en esa mirada patriarcal, nos han relegado al trabajo organizativo, al sostenimiento de la lucha, a la reproducción de la militancia, nos han convertido en compañeras de lucha, no nos han dignificado como protagonistas, ¿no? Y creo yo que ese es un proceso pendiente con las mujeres de izquierda que sí han aportado a todo esto. ¿Cómo crees tú que podemos recuperar esa memoria histórica y reconocer la importancia de las mujeres en la construcción de la izquierda colombiana?
Pues mira, Rocío, yo pienso que el asunto ni siquiera es si logramos que las organizaciones de izquierda eh, realicen los ejercicios de reconocimiento histórico y de valoración política, porque pienso que en el fondo lo que está en disputa es el horizonte de sentido que se plantea un proyecto revolucionario. Es más, pienso y siendo como muy en la lógica de las pensadoras que hemos mencionado, eh, es un problema estructural de la izquierda, ¿cierto? De la izquierda. Alguien podría pensar, bueno, ¿y por qué no interpelar a la derecha? Pues porque no militamos en la derecha, ¿cierto? Hemos militado en la izquierda. Y es en la izquierda en donde pensamos que podemos hacer confluir caminos emancipadores, ¿cierto? Pero en su momento, si uno mira a cada una de estas pensadoras, a esta mujer que tú acabas de mencionar, que es María Cano, que fue semejante dirigente, y María termina también marginada, aislada, sola, casi que cuando la queremos reivindicar la terminamos volviendo como ese objeto fetiche con el que nos lavamos las manos, porque finalmente aprendemos a hacer eso también en el desarrollo de las dinámicas políticas, ¿no? Y pues desafortunadamente no es solamente con las mujeres, en muchos casos en la izquierda hemos perdido la capacidad de dimensionar el aporte que cada ser humano le hace a una lucha política, a una lucha revolucionaria y de posicionarlos. Yo creo que lo que caracterizaría a un proyecto revolucionario tiene que ver con un planteamiento feminista central, y es que nuestro trabajo es un trabajo que organiza, dimensiona esa condición humana, pero que además reconoce el aporte que hace cada uno de los seres humanos, ¿cierto? Y en ese horizonte de sentido configura, digamos, una perspectiva ideológica, emancipadora, que podría llamar a muchas más personas a ser parte de las filas de las organizaciones revolucionarias. Recuerda, por ejemplo, que Rosa Luxemburgo siempre tuvo ese debate con la organización política en la que ella militaba, tanto que terminó creando una estructura en la que, digamos, hubiera un horizonte más popular, en que la democracia, en la valoración de los liderazgos, la proyección de los liderazgos fuera absolutamente democrático. Entonces, claro, nosotros tenemos una experiencia histórica que hemos ido tejiendo, aprendiendo, pero hay unos continuos, y esos continuos son supremamente violentos, ¿cierto? Son violentos el solo hecho de que en las organizaciones que hemos militado, muchas mujeres terminan marginadas del liderazgo político porque se quedan en el rol del cuidado. Y alguien podría decir, pero las mujeres también pueden optar por el rol del cuidado, y efectivamente podemos optar, pero sabemos que hay estructuras sociales sofisticadas para terminar obligándonos a que prioricemos, ¿no? Y entonces con la carga cultural que tenemos, la priorización siempre va a ser la maternidad, la priorización va a ser los elementos del cuidado. Y recordemos que en la agenda política de estas revolucionarias que hemos mencionado, siempre había la necesidad de replantear la división sexual del trabajo, por ejemplo, que es un lugar también de enunciación de los diferentes feminismos. Entonces, claro, entramos en unas tensiones que no deberían estar, o al menos que deberían ser fácilmente discutibles en cualquier organización de izquierda. Pero cuando lo planteas, le pasó a Rosa, le pasó a María Cano, y tal vez también nos puede pasar a nosotras, que terminamos como con una especie de marca por poner debates incómodos a nuestras organizaciones políticas que siguen viendo el mundo tal vez de alguna manera también muy conservadora, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, rescatar también de Alexandra Kollontai su planteamiento sobre el papel de la familia burguesa que nosotros reproducimos como obreros y obreras, ¿cierto? La forma de relacionarnos con el otro, la propiedad privada sobre las parejas, o sea, un montón de dimensiones del orden
de lo político, de lo ideológico, de lo económico, que ella fue al punto y que desapareció en la tradición de la izquierda poder hablar de eso, porque como hay una marca patriarcal profunda en nuestras organizaciones, casi que plantear temas como esos nos terminaban convirtiendo en, no sé, libertarias sexuales descarriadas que perdieron el horizonte. Entonces, pues pienso que efectivamente tenemos muchísimos retos en la izquierda. Yo quisiera también conocer un poco tú, en la experiencia que llevas, haciéndote parte de un proyecto político alternativo, revolucionario, de izquierda. ¿Cómo has sentido que se han dado las luchas de las mujeres? Si tienes, no sé, referentes en esa lucha en la que tú sientes, bueno, a pesar de las contradicciones, de las tensiones, de los momentos tal vez de frustración en términos de emancipación de las mujeres, ¿tú cómo lo has sentido y qué referentes sientes que pueden ser como una ruta en la que veamos un camino de transformación política dentro de los proyectos de izquierda? Sí, Franci, pues yo creo que el tema de la lucha feminista pues también se ha centralizado a ciertos, se ha confinado a ciertos movimientos, al movimiento estudiantil, al movimiento urbano. Y entonces como que se deja un poco de lado la participación política de las mujeres. Y en eso me parece que la izquierda ha caído en cuestionar las ideas, en recurrir a la difamación, en, digamos, en el no reconocimiento de lo que han hecho las mujeres dentro del movimiento. Y yo creo que si algo nos ha sostenido en la lucha es la memoria de las que estuvieron presentes en el movimiento revolucionario. Y bueno, sí, yo también estoy de acuerdo contigo en que Kollontai nos deja como muchas enseñanzas alrededor de la revolución, y es que nos enseña también que la emancipación de la mujer no viene de construcciones dentro del capitalismo, y creo que ahí hemos fallado, sino que hay una transformación radical del sistema, y creo que en los movimientos de izquierda no se ve esa transformación profunda. Domitila Barrios también nos muestra que el liderazgo de las mujeres en la lucha obrera no solo es posible, sino que es necesario. Es ese tipo de referentes, María Cano, Piedad Córdoba, también es un referente de la izquierda, y otras lideresas que quedan en el anonimato, pero que han marcado el camino de la revolución. Sabemos que muchas veces nuestras referentes no son solo las que aparecen en los libros, sino que son también esas mujeres que trabajan en los barrios populares, que han organizado comedores comunitarios, que han defendido la educación pública, y tú y yo lo sabemos que somos maestras, que eso es muy importante, ¿no? Y aquellas que han enfrentado la represión estatal. Y bueno, y no sé para ti, ¿cuáles son esos referentes y qué enseñanzas te han dejado para este momento histórico? Es que mira, yo pienso que, digamos que las mujeres que siempre hemos estado, como tú lo dijiste al principio, en absolutamente todos los procesos históricos, ¿cierto? Hemos hecho aportes, a veces sin comprender mucho que lo estamos haciendo desde nuestra visión particular. Entonces yo tengo la sensación que, o digamos la certeza que en el camino en el que he ido transitando, pues me he encontrado con cientos de mujeres que sé que son lo que podemos decir el acumulado democrático, transformador, revolucionario de las mujeres en la lucha política, en las organizaciones, ¿cierto? Y no solamente porque son cuerpos de mujeres, sino porque en algún momento se dieron cuenta que no eran solamente un cuerpo,
que no solamente estaban en una organización donde probablemente terminaban marginadas, sino porque se dieron cuenta que podían tener una voz propia dentro de ese propio movimiento. Entonces, yo destaco como todas las oportunidades que me ha dado la vida de encontrarme con mujeres maravillosas por diferentes caminos, ¿cierto? Me he encontrado con mujeres maravillosas en la literatura, poniendo las claves, ¿cierto?, de la emancipación de las mujeres. No sé, pienso en este momento en Virginia Woolf, ¿cierto? Pienso en Simone de Beauvoir, ¿cierto? Pienso en las teóricas feministas de las diferentes olas o corrientes de los feminismos y siento que, aunque nunca me las haya encontrado, algo de mí se conectó con ellas, con una agenda absolutamente revolucionaria, que esta vez es tan difícil también de contárselo y compartírselo a quienes antes de querer conocer los planteamientos de las mujeres ponen unas barreras, unas prevenciones, digamos algunos fenómenos que han hecho parte también de nuestra tradición de izquierda se exacerban cuando es frente a las mujeres, ¿no? Entonces, pues pienso en estas teóricas, pienso en estas activistas, pienso en las filósofas que se han pensado, por ejemplo, si es posible pensarse el Estado desde una visión feminista, ¿cierto? Las teóricas que han pensado si es posible efectivamente derrumbar el patriarcado, ¿cierto? Si es posible, si es deseable hacerlo. Y como tú decías, si eso efectivamente transita los cuerpos de las mujeres para oponernos a un sistema que es absolutamente devastador con las mujeres, que es el capitalismo, ¿cierto? Pero sin patriarcado no existe capitalismo, así de simple, ¿cierto? Después pienso en las mujeres con las que me he encontrado en el activismo, ¿cierto? En el activismo estudiantil, en el activismo de los barrios, como señalabas tú, por ejemplo, en el activismo por lograr procesos de paz en Colombia, en donde me he encontrado con mujeres que son referentes de la izquierda, aunque no se consideran feministas, con mujeres feministas que tienen absolutas distancias con la izquierda, que se sienten marginadas y maltratadas de la izquierda, digamos, pero que cuando nosotros examinamos a fondo, nosotros tenemos una agenda política y creo que más allá de la experiencia particular de cada una, que puede ser dolorosa, satisfactoria, llena de elogios, ¿no? Porque a veces también convertimos como el punto de la política, ese falso reconocimiento, ¿cierto? Que puede ser temporal y que a veces hace que algunos y algunas las suban como cocos, como palmas y se caigan como cocos más bien. Entonces, en ese camino también entonces uno se encuentra con un montón de planteamientos, de historias de vida, de mujeres, ¿cierto? Y a medida que me fui como haciendo a la idea de que mi concepción, por ejemplo, de la izquierda tiene que ser en clave feminista, que tal vez cuando yo ingresé a la izquierda yo no lo entendía así. En ese momento no era consciente de las discriminaciones profundas que habían sobre nosotras las mujeres, o sea, las habíamos naturalizado, nos parecía que así funcionaba el mundo y que era normal, y a medida que fuimos entendiendo a estas teóricas, a estas mujeres, a ellas que nos hablaron, nos dimos cuenta, ¿cierto?, que era posible construir un proyecto emancipador en otra clave. Entonces también en esa vía pues me he encontrado la posibilidad de volver a pensar mi propia historia, ¿cierto? Y la historia de mi familia, por ejemplo. Ahora entiendo más a mi abuela, por ejemplo, que siempre la consideré una patriarca completa, pero ahora entiendo por qué actuaba en esa clave, ¿cierto? Reconfigurar también mi relación con mi mami, con mis hermanas, ¿cierto? O sea, como podernos ver en otra clave.
Eso no exime que tengamos críticas entre nosotras, porque somos diferentes y porque tenemos debates políticos también en la perspectiva feminista y emancipatoria, ¿cierto? Hemos hecho, digamos, avances significativos que creo que hacen parte de los aportes que han hecho las mujeres de izquierda, no necesariamente en una clave revolucionaria, hay que decirlo con todas las letras, en una clave liberal, en una clave de derechos que por mucho tiempo nos contaron que eran universales, pero que no tienen nada de universal, ¿cierto? No tienen nada de universal cuando nos ponemos las lupas moradas para examinar qué significa la universalidad de los derechos. Y pues uno que se encuentra en ese momento, conceptores de la izquierda que repiten que acá no hay nada que discutir con las mujeres porque los derechos son universales. Entonces también se suben al tren que nos critican a veces a las mujeres, ¿no? Que nuestra agenda es absolutamente liberal, que solamente queremos normas y privilegios, o sea, en esa clave termina dándose la discusión y no puede ser así, ¿cierto? Correrle el horizonte al sol y a la emancipación tiene que ver con que nos reconozcamos y reconozcamos necesidades diferentes, y eso no es solamente con las mujeres, sino desde un enfoque diferencial. Mujeres negras, mujeres campesinas, mujeres indígenas o poblaciones negras, poblaciones indígenas, población obrera, ¿cierto? Porque también nos dimos cuenta que entonces no era tan igual la lucha de los obreros y las obreras, ¿cierto? Y ahí está el registro histórico, por ejemplo, los primeros sindicatos en donde las mujeres no cabíamos, ¿cierto? Los obreros muy luchadores contra el patrón por las 8 horas, pero las mujeres que no se metan al sindicato, ¿cierto? Total. Entonces, creo que hay una historia, que hay posibilidad de que si nos hacemos conscientes de esa historia, reconfiguremos el horizonte emancipador y valorar en esa historia entonces que las mujeres que han actuado en la izquierda, ¿cierto? Equivocadas o no, han estado también buscando la verdad, ¿cierto? Y así no siempre todas se hayan encontrado con una voz propia como mujeres para la acción política, han hecho aportes, ¿cierto? Y ahí están las mujeres en el sindicato, están las mujeres en cada uno de los espacios y están las mujeres que han hecho parte de una forma consciente de hacer educación, ¿sí? Eso es lo que pasa. Entonces, son muchos los encuentros y muchos los referentes, porque creo que también es una tradición muy patriarcal endiosar, ¿cierto? Yo creo que una cosa es reconocer, valorar, pero reconocernos como una relación que es posible que fluya, ¿no? Y fíjate, Franci, que el feminismo, a pesar de ser un movimiento que lucha, como dices tú, por la igualdad de derechos, por la erradicación de las violencias, ha sido estigmatizado en diversos sectores de la sociedad, y esta estigmatización no es casual ni es espontánea, sino que también está respondiendo a unos intereses económicos, políticos, culturales, que en definitiva buscan que se frene el avance que se ha tenido, mantener el statu quo que han tenido siempre, y en ese sentido el feminismo pone en cuestión el sistema patriarcal que ha estructurado la sociedad en torno a una subordinación, y cuestionando y permitiendo que se piense una sociedad donde las relaciones de poder sean más equilibradas o sean equilibradas, porque evidentemente no lo están siendo. Y el movimiento feminista entonces se convierte en una amenaza para quienes se benefician de la opresión de género. Para el capitalismo, el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado que ejercen las mujeres sin remuneración es una base fundamental de la economía. Si el feminismo exige una redistribución del trabajo de cuidados y una socialización de estas tareas, eso afecta los intereses de unas élites económicas específicas. Entonces, creo que hay un poco también los desafíos y retos del feminismo, digamos que en este histórico, ¿no?
Sí, pero mira que el otro día con unas amigas hablábamos un poco de, digamos, de esas posibilidades, porque a veces suena muy utópico, ¿cierto? Suena muy utópico y bueno, y como tenemos esta ola reaccionaria, porque evidentemente hay una ola reaccionaria, o sea, uno se encuentra compañeros, no solamente en la izquierda, sino en general en la sociedad, gente que le parece que es que las mujeres ya tienen muchos derechos, tanto que le han sobrepasado los derechos a los hombres, que hay una especie de opresión sobre los hombres, o sea, hay una tergiversación absoluta de los límites de la realidad concreta, ¿cierto? Para desconocer las luchas de las mujeres, pero sobre todo para no darle cabida a los problemas de fondo, ¿cierto? Porque evidentemente uno no puede negar que dentro de las luchas de las mujeres, las corrientes feministas que más han tenido, digamos, logros registrables, entre comillas, muy dentro de los cánones de lo que está socialmente aceptado, pues son las corrientes del feminismo de la igualdad, ¿cierto? Y en ese feminismo de la igualdad, digamos que hemos logrado las mujeres, lo vamos a valorar, lo vamos a reconocer, unas condiciones por lo menos formales, jurídicas, ¿cierto? De garantía de derechos, de acceso al reconocimiento de unas situaciones específicas. Por ejemplo, ahorita que estamos en el debate en Colombia de la reforma a la salud y la reforma pensional, ¿cierto? Evidentemente allí estamos viendo que hay una perspectiva de política pública que está tratando de mirar de manera diferenciada a las mujeres, ¿cierto? Y digamos que en esa clave nosotros valoramos y reconocemos eso que el feminismo de la igualdad nos ha posibilitado, ¿cierto? Desde el sufragio hasta la posibilidad de la determinación sobre nuestra propia sexualidad. Pero sin embargo, mira que tenemos unos referentes socialistas, comunistas, de esos mismos planteamientos. Ahora, ¿cuál es el límite del derecho y cuál es el límite del alcance de esa jurisprudencia? Pues que cuando lo revisamos a fondo, ¿cierto? Tú lo decías al principio, muchos temas se nos han quedado en normas, leyes que no le han significado necesariamente a la vida de las mujeres cambios sustanciales, en tanto que seguimos siendo objeto de violencia, ¿cierto? De todas las múltiples violencias, pero que además hay un asunto en el que la resistencia ha sido muchísimo más fuerte, ¿cierto? Y es el asunto de la participación política, ¿cierto? Porque, claro, el feminismo, la igualdad, se planteó una estrategia, ¿cierto? Y la estrategia ha funcionado por mucho tiempo con diferentes niveles y con diferencias en los estados en el que se ejecuta. Por ejemplo, utilizar las cuotas de representación, ¿cierto? Para tratar de hacer una nivelación. Y entonces dentro de la izquierda vienen los discursos de quién se merece y no se merece la representación, porque entonces ahí sí adoptamos conceptos burgueses, ¿no? Como la meritocracia y etcétera, cuando se trata de las mujeres, ¿no? Porque al parecer hay unas mujeres que sí son meritorias y otras que no. Entonces, cuando uno examina a fondo ese fenómeno, se da cuenta que si hay algo en lo que definitivamente seguimos muy estancadas las mujeres, es en el acceso al poder político, ¿cierto? A la representación y a la definición, ¿cierto? A la profundización de la democracia, pero que reconozca a las mujeres. Entonces, nosotras seguimos, sí, teniendo normas, leyes, cada vez que hay un lío, pues nos ponen una nueva norma, ¿cierto? Y pensamos que con eso se resuelve, pero no estamos atacando el problema de fondo, ¿cierto? Porque el problema de fondo implica que el poder sigue siendo patriarcal, que ese poder patriarcal instala discursos, formas de leer los fenómenos sociales y de leer a las personas, instrumentaliza las luchas, ¿cierto? Instrumentaliza las luchas de las mujeres, instrumentaliza la lucha de las negritudes, instrumentaliza las luchas de las orientaciones sexuales diversas, las comercializa, y el fenómeno ya también nos lo había contado Marx, ¿cierto? Marx había hecho efectivamente una lectura en la que
Todos los seres humanos éramos mercantilizables, pero hay una mercancía que ha sido la mercancía de la historia, y esa mercancía de la historia ha sido el cuerpo y la vida de las mujeres. Entonces, como ese tema no lo queremos asumir al fondo, no queremos decir qué tipo de poder existe y a cuál tipo de poder aspiramos. O sea, la izquierda, ¿a qué aspira? ¿A qué tipo de poder aspira la izquierda? A un poder en el que vamos a seguir haciendo un ejercicio patriarcal de la política, o aspira a un poder que signifique emancipación. Esa es la pregunta. Y si esa es la pregunta, entonces tendríamos que pensarnos, bueno, y entonces en esa perspectiva, ¿cómo estamos las mujeres? ¿Cierto? Mira que si uno piensa, por ejemplo, en avances, digamos, más recientes, por ejemplo, la ley de cuotas, no, la fórmula paritaria de las listas para la representación política al Senado, la Cámara, los consejos, etcétera. Hay que revisar, ¿cierto? ¿Quiénes saben desde cuándo y por qué lo hicieron? ¿Qué mujeres están accediendo a ese ejercicio? Y si hay detrás una visión instrumental, efectivamente hay una clave en términos de reconocimiento de las luchas de las mujeres, ¿cierto? Y pues evidentemente nosotros sabemos que cuando el poder sigue siendo patriarcal, pues vas a preferir que en ese simbólico de la igualdad formal, porque también hay una igualdad formal, no una equidad, ¿cierto? Entonces, en ese simbólico de la igualdad formal, pues prefiero que en las listas estén mujeres que al final, cuando asuman la representación, no me discutan el poder, ¿cierto? Simplemente me lo reproduzcan o se instalen y sean seguidistas, no se comprometan con las agendas de las mujeres, ¿cierto? Preferiría que quienes asuman la vocería política no sean tan incómodas, no sean tan feministas, no sean tan... Entonces, el asunto es mucho más de fondo, ¿cierto? O sea, nosotras tendríamos que pensarnos a fondo el asunto del poder, ¿cierto? Y no como la formalidad como nos lo presenta el Estado liberal y burgués, sino el poder desde una perspectiva emancipatoria y revolucionaria, o sea, feminista. Mira, Franci, nos dicen aquí en el chat, no olvidemos la necesidad de reconocer la lucha de los feminismos negros desde la interseccionalidad de género, racialización y clase que nos confiere para una verdadera emancipación. Y sí, en efecto, el feminismo, una de las críticas fuertes al feminismo es que ha estado dominado por mujeres blancas de clase media y alta que priorizaron agendas relacionadas con derechos civiles e igualdad, ¿no? Creo que esa ha sido una de las grandes críticas, pero que no siempre esos feminismos abordaron las condiciones, por ejemplo, de mujeres trabajadoras. Y ese es el feminismo liberal que ahora vemos difundiendo, ¿no? Que ha sido instrumentalizado, como tú dices, y que se queda en cambios de forma y no de fondo. Aquí en Colombia, por ejemplo, las mujeres en el sindicalismo han enfrentado muchos desafíos por exigir los derechos laborales en varios sectores. Las mujeres campesinas han luchado por acceso a la tierra, y digamos que todas esas luchas no han sido reconocidas, ¿no? Las mujeres racializadas también han sido históricamente marginadas, tanto por el feminismo hegemónico como por otros sectores que muchas veces no han reconocido el racismo estructural dentro de sus propias filas. En Colombia, el racismo, el machismo operan para mantener a las mujeres indígenas y afrodescendientes en situaciones de doble explotación. Es un tema transversal e interseccional que sí, yo creo que también tiene que estar en las agendas, ¿no? Bueno, yo tengo una consideración sobre eso. O sea, primero, pienso que también parte de la construcción del patriarcado es que nos pone en una clave del absoluto, ¿no? Una aspiración al absoluto. Y pienso que eso
nos confunde, nos separa, nos divide, ¿cierto? Y es una clave que nos pone el sistema. Yo pienso que si hay una virtud de los feminismos es que se han revisado a sí mismos, ¿cierto? Que se han revisado a sí mismos, que no se quedan instalados, porque finalmente como nosotros estamos en el contrapoder, ¿cierto? Entonces, en algunas ocasiones, algunos sectores dentro de los feminismos se les han concedido a personas puntuales una serie de concesiones, ¿cierto? De concesiones que además es la táctica política que históricamente ha usado el patriarcado para cooptar, ¿cierto? Y no son las mujeres las únicas objetos de la cooptación, o sea, en la izquierda tenemos historia de cooptaciones, ¿cierto? De gente que fácilmente relega la perspectiva revolucionaria por terminar administrando el sistema, ¿cierto? Entonces, yo pienso que en los feminismos, por lo menos, siempre ha habido una disposición de volvernos a mirar, ¿cierto? Que no estamos viendo, que está faltando, pero pienso que en términos epistémicos, el feminismo siempre ha aspirado a ubicar sobre todo a todos los cortes que implican reconocimiento de las mujeres en sus diferencias y en sus diversidades. Ahora, el sistema administra nuestros discursos, ¿cierto? Y nos ha puesto casi que en una agenda de choque entre unas y otras, ¿cierto? Nos divide. Y reconocer las particularidades es un camino que ha estado transitando el feminismo. Es más, sin el discurso feminista, porque el discurso feminista realmente, ¿qué es? No es una especie de dogma, ¿cierto? Que uno podría decir, en las demás expresiones políticas siempre se ha construido un dogma, pero a ellas no se la hemos cuestionado. Sabemos que las expresiones políticas tienen dogmas, ¿cierto? Deseados o no, construidos, como en una relación política, social, concreta y cultural. Pero dentro del patriarcado esos dogmas no se cuestionan, se dice está el dogma, ¿cierto? Ahora, los feminismos, porque nosotros no estamos por fuera de la sociedad, lo que hemos hecho es irnos haciendo en el camino, ¿cierto? Y cada vez que una mujer se hizo en el camino, otras tuvimos la oportunidad de encontrarnos con esa pregunta, ¿cierto? Si yo pienso en todas las mujeres a las que hoy reivindicamos desde el feminismo, pues son las mujeres que nunca se consideraron feministas, ¿cierto? Solamente quisieron disrupción en un momento de su historia y rompieron con lo que estaba establecido y lo que era validado. Entonces, yo no me quedo tanto con esa idea de que ha habido una determinación política para no ver indígenas, para no ver negros, porque creo que ese es un discurso que le es muy funcional al sistema. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora que tenemos conciencia de que las formas de opresión son múltiples, que no son solamente las de la clase, sino que también son sexuales, que también son étnicas, que también afectan a poblaciones que han sido racializadas, ¿cierto? A los que hemos sido racializados, porque los latinos somos racializados, ¿cierto? Lo que pasa es que tenemos una mirada muy también cerrada de qué es lo que se considera subalterno, ¿no? Subalterno para el sistema, pero no para nosotros mismos ni nosotras mismas. Entonces yo cada vez que me encuentro con una mujer que está pensándose mujer desde un horizonte de pensamiento ancestral, indígena, pues me parece maravilloso. Pero maravilloso, ¿por qué? No porque el feminismo que supuestamente se supone hegemónico las esté interpretando, no. Porque ellas mismas se han encontrado con discursos feminismos que le han permitido pensarse en su condición social y concreta. Entonces, para mí lo interseccional no es si yo, que me puedo considerar, no sé, con rasgos de alguna manera de lo que se considera privilegiado, piensa en las mujeres negras o en las... No, porque eso es medio colonialista, ¿cierto que sí?
Entonces yo saludo, valoro cada vez que me encuentro una mujer campesina, indígena, que además me dice, yo soy feminista, y además soy lesbiana, y además, o sea, me parece súper maravilloso y además me parece súper revolucionario, ¿cierto? Pero no por una especie de cliché que puedo, digamos, volver propaganda, ¿cierto? Porque estamos en un momento en donde absolutamente todo lo que hacemos puede terminar volviéndose simplemente una marca, ¿cierto? Y le pongo una banderita de colores y otra marca. Y después, entonces yo creo que las mujeres sí tenemos la posibilidad de que con toda la experiencia colectiva que tenemos, la podemos dialogar, podemos hablar francamente de nuestras diferencias y también encontrar puntos de coincidencia. Y es más, es un reto político, ¿cierto? Es un reto político encontrar, a diferencia de lo que ha hecho el patriarcado en política, que es todo el tiempo clasificar, discriminar, ¿cierto? Juntarnos en un proyecto emancipador, porque creo que también es un término que es el feminismo el que lo está volviendo a poner en la agenda política de lo deseable en las transformaciones sociales. Es el feminismo el que lo está poniendo. Pueden haber contradicciones con eso, ¿cierto? No somos un martes de chocolate, como decía Stanislao, ni deseamos serlo. Pero pienso que la interseccionalidad tiene que ver con que seamos capaces de reconocer los caminos diferenciados por los que encontramos que tenemos, hemos vivido en nuestro cuerpo, en nuestra experiencia histórica como mujeres, ejercicios de opresión y dominación que no son comunes a todas. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos recorrido una discusión que debería ser más profunda, ¿no? Pero que nos abarcaría un poco más de tiempo sobre el papel de las mujeres en la izquierda, la historia de nuestras luchas, los desafíos que seguimos enfrentando. Y sabemos que el feminismo no es una agenda secundaria ni una lucha aislada, sino es una pieza fundamental en la transformación de la sociedad. Hemos hablado de cómo el feminismo ha sido estigmatizado porque representa una amenaza real para las estructuras de poder, porque cuestiona no solo el patriarcado, sino el capitalismo y todas las formas de opresión que sostienen el sistema. Y también hemos reafirmado, creo, Franci, no sé si me equivoco, pero hemos reafirmado que nuestra lucha no se detiene ante esa estigmatización que hemos sufrido, esa criminalización y la resistencia que también hemos encontrado dentro de nuestra propia militancia. Seguimos aquí organizados, resistiendo, construyendo alternativas, y si algo nos deja claro este espacio es que no podemos seguir permitiendo que nos aparten de la toma de decisiones, que nos releguen a roles secundarios, nos pidan ciencia cuando exigimos cambios profundos, porque la historia ha demostrado que las mujeres nos organizamos y si nos organizamos las luchas avanzan. Por eso nuestro compromiso es no solo seguir con la denuncia, sino con la construcción de un poder real para transformar nuestras condiciones de vida. Y gracias, Franci, por compartir este diálogo, por seguir abriendo caminos de lucha en tu día a día. Gracias a todas las compañeras, compañeros que nos acompañaron y sobre todo a aquellas compañeras que cada día desafían el miedo, la violencia y las estructuras de poder con organización y resistencia. Y que este 8 de marzo nos encuentren en las calles, en los barrios, en los espacios de decisión, fortaleciéndonos en la capacidad de lucha que tenemos. Ese creo que es el mensaje, Franci. No, gracias a ti, Rocío, gracias a todas y a todos que nos acompañaron en esta conversación. Pues a mí me hubiera gustado que hubiéramos tenido más tiempo para interlocutar con quienes se conectaron, pero bueno, yo también siempre he pensado que esta forma de comunicación es una posibilidad, pero también tiene sus propias restricciones y bueno, vamos a seguirlo debatiendo porque tenemos grandes retos. Las mujeres en lo inmediato tenemos que estar unidas construyendo una agenda política para Colombia,
para el 2026, para profundizar la presencia política de las mujeres y sobre todo poner los centros en una ruta emancipadora que sabemos que no se desarrolla ni se configura de un día para otro, pero si nos sentamos y dialogamos, si sabemos cuáles son nuestras diferencias, si no las ocultamos, si no las maquillamos y si damos la lucha al interior de las organizaciones de izquierda, de las que hacemos parte o de las que hemos sido parte, pues seguramente se van a transformar esas organizaciones, pero más que todo es posible que podamos construir un horizonte para transformar, como tú dices, la sociedad, ¿no? Tenemos retos y la izquierda y las mujeres tenemos un punto de encuentro y es que siempre hemos apostado por hacer de este mundo un mundo mejor y no es una frase de cajón, lo hacemos en la práctica y en el día a día. Un abrazo a todos, a ti, Rocío, gracias por la conversación. A ti, muchas gracias. Que les haya gustado a los compañeros y compañeras. Un abrazo, adiós. Adiós. A continuación, desde nuestra sección contra patriarcado, les presentaremos 5 conclusiones que resaltan la necesidad de que los movimientos de izquierda reconozcamos que no hay revolución real sin la emancipación de las mujeres, incorporando la transformación interna en nuestros partidos de izquierda. La primera, la revolución es integral. No podemos lograr un cambio social profundo sin la liberación y el empoderamiento de las mujeres, puesto que su emancipación desafía las estructuras patriarcales y sienta las bases para una transformación auténtica. La segunda, la perspectiva feminista y transformación interna. Debemos incorporar una perspectiva feminista en nuestra agenda política. La discusión sugiere que la representación femenina no se limita a alcanzar cuotas o números, sino que implica transformar las dinámicas internas y la cultura organizacional de nuestros partidos, promoviendo una política más democrática y equitativa. La tercera, la redistribución del poder y la ruptura de las jerarquías. La emancipación de las mujeres implica desafiar las jerarquías tradicionales y redistribuir el poder de manera equitativa. Esta transformación es esencial para desmantelar los mecanismos de dominación que han obstaculizado una revolución genuina. La cuarta, la sinergia entre las luchas sociales. La lucha por la liberación femenina se conecta con otras demandas de justicia social. Integrar estas luchas en un frente común fortalece nuestro movimiento y nos permite abordar de manera simultánea múltiples formas de opresión. La quinta y última, la visión revolucionaria interseccional. Una verdadera revolución requiere una visión que reconozca la interseccionalidad de las opresiones. La emancipación de las mujeres no es un mero complemento, sino el pilar fundamental sobre el cual se construyó un proyecto revolucionario integral y emancipador para toda la sociedad.